Costera 2598, contacte Centro Motor 124. DACA 524, tráfico a las 10 millas rumbo Eco, es un Airbus 320, 330. Asciende, mantenga 360 nivel, régimen 1500 o mayor hasta nivelar. Correcto, 7 Víctor Eco, desciende 10, 2500, ahora 3026 altímetro. Contacto radar. Paz a vosotros, queridos hermanos. Es un privilegio para mí compartir en esta mañana con ustedes la palabra de Dios y espero que sea de edificación y traiga bendición a sus vidas. A la edad de 6 años yo fui con mi familia a una ciudad que se llama Cuernavaca. En esa ciudad hay muchos balnearios donde hay albercas. Y fuimos como familia para pasar un tiempo divertido y nadar, pasar un tiempo agradable. Yo, a mi edad, curioso, empecé a caminar alrededor de la alberca. Pero la alberca, ustedes saben que siempre tiene agua y está con humedad alrededor. Yo caminando exactamente en el área de lo que se conoce como el hondo, lo más profundo, me resbalé y no sabía nadar y caí al fondo de la piscina. Mientras me iba hundiendo sentí muchas cosas, sentí que moría. Y muchas cosas pasaron por mi mente. Lo primero que me vino a mi mente fue mi padre. Yo deseaba en ese momento con todas mis fuerzas que mi papá me salvara y sacara de ahí, pero no podía hablar. Lo intenté una vez y solamente tragué más agua y fue peor. Así que solamente dentro de mí le pedí a Dios y a mi padre que me rescataran. Cuando de repente vi una figura, porque yo escuchaba ruidos o gritos de que yo había caído a la alberca. Y sí, efectivamente era mi papá que estaba aventándose un clavado directo a donde yo estaba. Y en ese momento tuve una esperanza, surgió en mí y me sentí feliz dentro de lo difícil que estaba yo viviendo. Porque sabía que mi papá venía para rescatarme y sacarme de ahí. Claro que fui salvado por él. Gracias a eso, aquí estoy. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo en la vida y que todo se nos viene encima? En alguna ocasión hemos sentido la muerte muy cerca, o quizá hemos sentido que nada nos sale o tenemos miedo y no sabemos qué hacer. Quiero invitarles a que me acompañen a leer el Salmo número 27. Del verso 1 al 6. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Amén. Amén. Cuando leemos este salmo resulta que es desconcertante. La afirmación, por un lado, de confianza de David y por otro lado, de miedo.
Es un espíritu que se mueve entre el gozo y el miedo según el momento en que se encuentre en la historia nuestro personaje. Estamos ante una imagen bíblica de lucha, de guerra, pero a nivel defensivo. En el verso 1, el Señor nos dice a través de David que Dios es la luz que acompaña y alumbra al caminante. Los judíos decían que esa luz era la Torá. Cuando Dios hace su creación, lo primero que dice es, sea la luz. Y los judíos, los rabinos, dicen, lo primero que creó fue la Torá. Y eso es lo que nos ilumina y permite que la creación continúe, su palabra. Y si esa palabra nos alumbra, si Dios nos alumbra, es porque yo estoy rodeado de tinieblas o de oscuridad. Dios mismo tiene un resplandor y también Él es símbolo de vida y luz. Y David nos dice en 2 ocasiones que Dios es mi fuerza y mi salvación. ¿De qué podemos tener miedo entonces? Cuando yo estaba en la alberca a punto de ahogarme y tenía miedo, hubo una luz y una salvación que llegó a mi vida a través de mi papá. Eso me recuerda cómo es que Dios hoy se hunde para sacarnos del agua y salvarnos a nosotros. En la Biblia, el agua significa las fuerzas del mal y del caos. Y cuando Dios nos saca de las aguas, nos salva y nos da sentido de vida hoy. ¿De quién puedo entonces atemorizarme hoy, mañana y siempre? ¿Del coronavirus, de los enemigos, de la muerte, de la tristeza? ¿Qué es lo que nos rodea? Esta frase que dice el Salmo está en imperfecto, en el hebreo imperfecto. Es decir, que tiene un tiempo presente, pero continúa, no tiene cuándo termina. Dios es mi guía, mi seguridad, mi palabra, mi fuerza. Y creo que es nuestro Dios, nuestra fuerza, nuestra protección, nuestra luz. Hoy diríamos, en términos cristianos, Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En el verso 2 y en el verso 3 nos da una imagen de terror. Es una imagen muy de los tiempos bíblicos. Cuando los enemigos venían a las ciudades que querían conquistar, se acercaban y las rodeaban. Pero las ciudades tenían murallas, estaban todas amuralladas y la gente se sentía protegida dentro de las murallas. Sin embargo, era impresionante ver cuando se acercaba el ejército enemigo, rodeaba las murallas y era una cantidad impresionante de soldados. Es en este escenario que David, que conoce las guerras y sabe cuándo se acercan a las ciudades amuralladas, cómo se siente y qué se puede hacer. Hay una escena donde David se enfrentó a un enemigo muy poderoso, muy grande, el gigante Goliat. En una parte de la historia dice que Goliat le dijo a David cuando lo vio que se acercaba: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y es precisamente lo que dice aquí David en el Salmo 27, verso 2. Cuando se juntaron mis enemigos para comer mis carnes. Los campamentos estaban fortificados. ¿Qué cosa más fortificada puede ser que Dios?
Agustín decía, un teólogo del siglo IV, que el emperador se siente protegido por sus escuderos y entonces no tiene miedo. Él está protegido por su ejército. El mortal está protegido por otros mortales y entonces se siente seguro. Pero cuando el mortal es protegido por el inmortal, ¿qué podemos temer? Quien me haga la guerra podrá quitarme la esperanza y robarme lo que me da el Omnipotente. La fe conduce, hermanos, a una esperanza heroica, aunque vea el panorama muy oscuro. El devoramiento de las bestias es sinónimo de hostilidad. En hebreo este verso dice la parte clave que está en el versículo número 3 al final: yo estaré confiado. Y David lo dice así: Ani boteach. Ani boteach es yo estoy confiado y siempre lo estaré. Esa es la frase central de este salmo, donde todos los versos que estamos ahorita analizando confluyen. Recordemos en otra escena que hay en el Getsemaní, cuando Jesús ve llegar a los enemigos a arrestarlo. Dice el Evangelio de Juan que cuando se acercaron para llevárselo, estas personas retrocedieron y cayeron. Y este texto es una reminiscencia, una proyección directa del Salmo 27. Hay una historia de un niño que se sube a un avión, lo mandan, él es menor de edad, obviamente, y sus papás lo ponen en el avión para que vaya a visitar a sus abuelos. Le toca sentarse en la parte de adelante junto a una señora y despega el avión y él está tranquilo. Cuando el avión se nivela, empieza a haber una gran turbulencia. Todos los pasajeros se ponen muy nerviosos, en especial las personas que van junto a él. Pero el niño está sumamente tranquilo. La señora que está junto a él no lo puede creer. Y ella ya no aguanta y le dice: oye niño, ¿qué no tienes miedo? Esta tormenta está horrible. Y ella le dice: no, yo estoy muy tranquilo. ¿Pero por qué? Y ella va agarrada con todas sus fuerzas del asiento. Y entonces el niño le dice: porque mi papá es el piloto. Y yo creo, hermanos, que en la vida, cuando vamos volando y se atraviesan las turbulencias y las tormentas, debemos de tener toda la confianza, a pesar de que esté horrible, por una simple y sencilla razón: nuestro Padre es quien tiene el control. En el verso 4 y en el verso 5 nos habla de David buscando a Dios en el templo. No es que a David le fascinara el templo no existía en ese momento. Lo que existía era un tabernáculo. El templo de Salomón vendría un poco después. El tabernáculo no era otra cosa más que una tienda muy grande que podía moverse. Y entonces David dice que esa tienda es el templo de Dios. Y lo que le interesaba a David no era el templo ni la tienda, sino ver el rostro de Dios. Porque en ese tiempo se creía que Dios habitaba en el tabernáculo, y después, cuando se construyó el templo, se creía que Dios habitaba en el lugar santísimo del templo. Entonces a David lo que le interesaba era encontrarse con Dios de cerca. El templo estaba lleno de la gloria del Señor. Es como si el peso de su ser bajara y llenara el lugar.
los judíos le decían gloria a algo que pesaba mucho, kevod. La expresión aquí es símbolo de una experiencia indescriptible de Dios que está teniendo David. Es una experiencia sensorial que lo deja pasmado y observando, contemplando su gloria. En el templo y a través del templo, el poeta contempla la hermosura de Dios. En el templo de Jerusalén estaba el arca y el tabernáculo también. Esa arca simbolizaba la presencia misma de Dios. En el arca del pacto, dentro de ella estaban los 10 mandamientos y el maná. Lo que quería David era el privilegio que tenían solamente los sacerdotes, que era vivir siempre junto a Dios, y para eso tenía que vivir en el templo. Era un privilegio que solo los sacerdotes experimentaban, pero él quería vivirlo y de una manera diferente. Esta búsqueda de David, de Dios, nos habla de una búsqueda frenética. No es cualquier búsqueda. Esto lo sabemos porque en el hebreo lo dice de manera intensiva, es decir, él está buscando ansiosamente el encuentro con Dios. Hoy Dios está con nosotros, está con su pueblo. No necesitamos ahora el templo para que Dios habite en él habita en nosotros. David tuvo una contemplación que lo llevó casi al éxtasis. Es como lo que sentía un astrólogo en aquellos tiempos observando el cielo y se maravillaba de las estrellas y todo lo que veía en las noches. El inquirir en su templo es un contemplar con mucha atención y con mucho gozo. Pero el templo también tenía otra característica importante. El templo representaba un refugio seguro para la gente, porque había una tradición entre los pueblos de la época. Si el enemigo o los ejércitos penetraban las murallas y llegaban a la ciudad, podían hacer destrozos y matar a todos. Pero si la gente se iba al templo, no le podían hacer daño. La mayoría de los pueblos respetaban esa tradición. Por eso David dice que él ahí tiene un refugio seguro, que está situado en lo alto de la roca. Ahí es a donde Dios lo va a esconder, y lo va a esconder bien. Y la palabra que usa para esconder es una palabra que implica esconder con mucho gusto, mucho interés, con mucho cuidado para que nadie lo encuentre. Esa roca es un lugar especial porque es la roca que me da confianza, dice David. Y esa roca en Israel está en Jerusalén, aún en la actualidad, y es la roca que está en el monte del templo. Actualmente esa roca está dentro de lo que se conoce como el domo de la roca, que es un lugar sagrado para el Islam. Se considera, o sabemos, según la Biblia, que en esa roca, esa montaña, es el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Para el Islam, esa roca es el lugar a donde Mahoma salió rumbo al cielo para recibir mensaje de Dios. Por lo tanto, es un lugar muy sagrado, ayer, hoy y siempre. De ese lugar sagrado está hablando David, y él dice, ahí está mi protección, porque esa roca representa la presencia de Dios, su fuerza.
Los judíos creían que ese lugar era el centro del mundo, donde se levantaría el templo hasta lo más alto. El templo es una chispa de la eternidad en nuestro tiempo. Quien entre en el templo, en el santuario divino, está al resguardo de la hostilidad enemiga. La buena noticia es que ese templo ahora es el mismo Jesús, que nos lo dice en Mateo capítulo 24, en donde nos dice que este templo va a caer, pero se va a reconstruir en 3 días. Algo que los judíos no pudieron entender, pero que sus discípulos tal vez sí. Ahora Cristo es nuestro tabernáculo y santuario. Él es nuestro templo, es nuestra protección, nuestra casa eterna. Y finalmente llegamos al verso 6, donde dice que Dios levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y es que levantar la cabeza encima de los enemigos era símbolo claro de victoria. Si recordamos a Abraham, cuando va rumbo precisamente a esa roca, a esa montaña con su hijo, va con la cabeza hacia abajo. Y Dios le dice, levanta la cabeza. Porque el tenerla abajo era un símbolo de derrota y de depresión. Ahora Él nos dice a través del Salmo 27, verso 6, levanta tu cabeza porque ya te he dado la victoria. El sacrificio que se ofrece ahora en el templo es no un animal, sino un sacrificio de alabanza. Y es lo que hacemos ahora cuando le cantamos al Señor. Estamos sacrificando no un cordero, estamos sacrificando, dando un sacrificio de alabanza, entregando nuestro corazón. Este levantarse también la cabeza se une a cantos y gritos de júbilo. Y esto es porque los ejércitos enemigos, romanos, griegos y babilonios, cuando empezaban la guerra y corrían a luchar contra el enemigo, gritaban. Esta era una forma terapéutica o de aliento para lograr la victoria. Y también gritaban cuando lograban ganar y derrotar al enemigo. Se sabe que el emperador romano, cuando triunfaba, o el general lograba una victoria y llegaba a Roma, la gente lo recibía con gritos de victoria y de reconocimiento. Aquí tenemos una victoria en Cristo Jesús. Para David esa victoria está en Dios y él lo celebra. Es la victoria de Dios. Es la victoria del gozo, es un tiempo de regocijo. Los cantos se cantan con todo, con total entrega, con gozo, porque ha triunfado la confianza. Quiero terminar con 2 cosas, contándoles una historia de una mujer que se llamaba Blandina. Blandina es una mujer que vivió en el siglo II después de Cristo en Francia. En la ciudad de Lyon ella era cristiana. Todos sus hermanos de la iglesia la consideraban una mujer muy débil y temerosa. Ella fue capturada por el emperador Marco Aurelio y sus tropas. Fue víctima de la persecución que este emperador había decretado. Todos los hermanos que la conocían pensaron, no va a soportar las torturas, es una mujer muy débil. Blandina empezó a sufrir su tortura
en público de diferentes formas. Primero la azotaron, después la hicieron morder por muchas fieras. Acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente y Blandina seguía firme. No renegaba de su fe y seguía alabando a Dios. Esto está registrado en la historia. La encerraron ante el fracaso de lograr su rechazo a Jesús. La encerraron en una red e hicieron que un toro la cornara. Pero en medio de todos esos tormentos, Blandina siguió firme en su fe. Y la razón de ello es que ella confiaba en Jesucristo. Las autoridades romanas ordenaron que fuese finalmente degollada. Pero antes de que la degollaran, le cortaran la cabeza, ella seguramente recordó las siguientes palabras que están en el Salmo 27, verso 13 y verso 14. Palabras que dicen: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor y esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Que así sea, hermanos.